Hola, mi nombre es Stephanie Chacón, soy estudiante de Psicología Clínica en la Universidad de Centenario Aragua y este video es sobre la historia de la psicopatología. Mediante unas diapositivas les voy a ir explicando cómo va evolucionando la historia de la psicopatología. Como podemos observar en la diapositiva, en Mesopotamia se consideraba la enfermedad un castigo divino. La práctica médica está en manos de sacerdotes. Para descubrir la curación se debía descubrir el pecado cometido. Se realizaban interrogatorios exhaustivos y exploraban aspectos psíquicos, tales como si había robado o había cometido adulterio o algún acto ilícito que estuviera fuera de la ley. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, el Antiguo Egipto, en el papiro Herbe del siglo XVI a.C., se comentan varios trastornos mentales y se hace referencia a la epilepsia. En el papiro de egipcio de Edward Smith en 1550 a.C., reconoce por primera vez en toda la historia el cerebro como localización de funciones mentales y así atribuyó el cerebro funciones motoras. Y en el templo Imhotep, Memphis, se utilizan los sueños como fines terapéuticos que se hacen a la práctica que se desarrollaría más adelante en los templos griegos. Como podemos observar en la diapositiva, que es de la India e Israel, en la India, la influencia de la India sobre la psicopatología reside en el budismo. De hecho, se ha recurrido a la medicación budista como forma de psicoterapia para trastornos mentales. En Israel, en los Antiguos Testamentos, constatamos que la locura se interpreta como castigo divino. Por otra parte, la epilepsia se describe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, que es Grecia 1, los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales desde el punto de vista científico, separando el estudio de la mente y la religión. Los filósofos máximos exponentes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón 427-347 a.C. planteó como método curativo la dialéctica verbal entre médico y paciente, un diálogo destinado a curar mediante el conocimiento filosófico. Los griegos emplearon 3 tratamientos psicológicos que son la inducción al sueño, interpretación del sueño y el diálogo con el paciente. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, que es Grecia 2, Hipócrates 460-370 a.C., fue denominado el padre de la medicina. Ubicó en el cerebro la capacidad de pensar, sentir y soñar. De la misma forma describió y clasificó las enfermedades como epilepsia, la manía, la paranoia, delirio o tóxico, fobia e histeria. Como podemos observar en la diapositiva de Roma, Celso, siglo I después de Cristo, ofrece musicoterapia para el tratamiento de la locura. Utiliza el término insanía para describir las enfermedades mentales. Dioscórides, siglo I después de Cristo, ofrece numerosas propiedades terapéuticas de las plantas para la epilepsia. Galeno, siglo II después de Cristo, fue el más famoso médico antiguo después de Hipócrates. Como podemos observarlo en la siguiente diapositiva de Edad Media 1 a Edad Media 2, en este periodo la enfermedad mental apareció con el nombre de demonología, ya que la Iglesia excluyó la psicometría de la medicina.
De esta manera, las enfermedades mentales fueron consideradas como posesiones demoníacas. Edad Media 2, Arnal de Vinalova, Cristo 1238-1311, fue uno de los prestigiosos médicos de su tiempo, por su controvertida personalidad y su extensa obra. Como podemos observar en la diapositiva de la Edad Media 3 y la Edad Media 4, la Edad Media 3, la medicina floreció en la Edad Media. Los árabes consiguieron algunos de los textos de los sabios de la Grecia clásica. Las principales figuras de la medicina medieval árabe fueron Avicena, Races y Maimónides. La Edad Media 4, la brujería constituyó un tipo de Edad Media. La Inquisición persiguió cruelmente a las brujas, algunas de las cuales eran personas con trastornos mentales. Algunos fenómenos de la psicopatología colectiva se produjeron en la misma época. Como podemos observar en la diapositiva Renacimiento 1 y Renacimiento 2, Renacimiento 1, en la época del Renacimiento se destruyó toda la herencia científica de la época clásica. La brujería y la posesión del demonio fue una de las explicaciones que se dieron para las enfermedades mentales. Y en el Renacimiento 2, Vesalio 1514-1564 fue uno de los autores célebres del texto anatómico de Humani Corpore Fabrica, magnífico de ilustración. En una de ellas se describe la estructura del cerebro. Como pudimos observar en la diapositiva Renacimiento 3 y siglo XVII, Renacimiento 3, Falopio, 1523-1562, estudió los nervios craneales y músculos motores del ojo. Barolio, 1543-1575, autor de extensa obra sobre la anatomía del cerebro. Siglo XVII, Thomas William, 1621-1675, fijó reconocimiento de las estructuras encefálicas de su obra Cerebri Anatomy. Thomas Idea, 1659-1734, además de analizar un tipo en coria, realizó varias descripciones de la histeria. Como podemos observar en la diapositiva del siglo XVIII-I y siglo XVIII-II, la ilustración del siglo XVIII-I, Jorge Ernest, 1659-1734, dividió las enfermedades psiquiátricas en dos grandes grupos, simpáticas y patéticas. William Collins, 1710-1790, elaboró la clasificación mental y fue el primero en utilizar el término neurosis. Siglo XVIII-II, Felipe Pinel, 1745-1826, actor francés que cambió la actitud de la sociedad hacia los enfermos mentales. Joan Reil, 1759-1813, creador de la psicoterapia racional y fundador de la primera revista de psiquiatría. Como podemos observar en la diapositiva del siglo XIX-I y siglo XIX-II, el siglo XIX-I, Joan Caspar, 1714-1801, destacó en el campo de la fisionomía, pretendía conocer mediante el estudio de los rasgos faciales el carácter de la persona. Franz Joseph, 1758-1828, fue el iniciador de la frenología. Esta doctrina pretendía conocer el estado de ciertas funciones craneales. Siglo XIX-II, Franco Merendi,
1783-1855, demostró en 1822 la diferencia entre fibras nerviosas sensitivas y motoras. Claude Bernard, 1813-1878, abordó todos los campos de la fisiología. Camillo Golgi ideó técnicas de tinción de los sistemas nerviosos. Como podemos observar en la diapositiva del siglo XIX-3 y del siglo XX-1, el siglo XIX-3, Santiago Ramos Cajal, Premio Nobel de Medicina, realizó estudios fundamentales para el conocimiento del sistema nervioso. Jean Martin, 1825-1893, estudios de fenómenos de la hipnosis y de la histeria. Siglo XX-1, Juan Petrovic, 1849-1936, realizó famosos experimentos con perros para explicar reflejos condicionados. Emil Caprilin, 1856-1926, elaboró un sistema psiquiátrico descriptivo que todavía se emplea para clasificar pacientes. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, que es siglo XX-2 y siglo XX-3, siglo XX-2, Edwin Bleuler, 1857-1939, estudioso de la psicosis, sustituyó con éxito el concepto de la demontía precoz por el de la esquizofrenia. Sigmund Freud, 1856-1939, médico neurólogo, creador del psicoanálisis, empleó la hipnosis para el tratamiento de la histeria. Carl Gustav, 1875-1961, fue discípulo de Freud, introductor del concepto inconsciente colectivo. Siglo XX-3, Henry A., 1900-1977, psiquiatra rosellones, autor de una vasta obra docente asistencial para el tratado de alucinaciones. Sergio Corbaco, 1854-1900, estudió el delirio mental en los alcohólicos, describiendo el tipo de demencia que lleva su nombre. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, que es la del siglo XX-4, 1949, el psiquiatra John Cade, 1942-1980, describe los efectos del litio para tratamientos de enfermos maníacos. 1952, la clopromacina se convirtió en el primer tratamiento realmente efectivo contra la esquizofrenia. 1960, se sintetizó la clozapina, que se convirtió en el primer antipsicótico atípico. 1987, se introdujo la fluoxetina, primer inhibidor selectivo, recaptación de la serotonina. Y en 1994 se comercializa por primera vez la risperidona. Y en 1997 las investigaciones ponen en manifiesto que existen implicaciones genéticas. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, los avances de la psicopatología más reciente es la telepsicología. Es un gran avance ya que fue creado por medio de la cuarentena y muchas personas no podían asistir a consultas. Muchas personas necesitaban atención médica por medio de enfermedades mentales, pero también fue creado por medio de que muchas personas necesitaban atención por parte de que se sentían frustradas, asustadas, tenían fobias o algo por el estilo y no podían asistir a una consulta médica recientemente.
esta fue la mejor forma de buscar la solución para esta persona, que es la telepsicología. Es uno de los avances más recientes y de la forma más segura, ya que por lo menos se puede administrar mediante el internet y no tienes que estar en una consulta para poder ser atendido como tal. Las siguientes diapositivas que van a aparecer son de preguntas y respuestas que yo acabo de responder, de lo que yo pienso y considero de la psicopatología. Entonces creo que este es todo el video, espero que les haya gustado.